felicitaciones a Lore, a Carlos, al señor Quintín, y ante todo, muchas gracias por atender esta invitación que nuevamente les hace el señor diputado. Les agradezco que estén aquí presentes. Como ven, iniciamos como en junio, si mal no recuerdo, con un auditorio casi lleno. Y como ven, estamos aquí los que perseveramos. Dicen que el que persevera alcanza. Estamos aquí los que realmente estamos comprometidos con una oportunidad que nos brinda una vez más la vida. El de podernos sacar la lotería, de tener a alguien que nos acompañe para poder salir adelante con ese entusiasmo, con ese apoyo económico y voluntario del señor diputado, y creo yo que vamos por muy buen camino. Quisiera hacer un recuento muy breve de lo que hemos hecho y después comentarles qué nos falta, porque en este camino de los procesos económicos y sociales no se dan de la noche a la mañana. Quizás cuando compramos un boleto de lotería sí pensamos en sacárnosla y hacernos ricos y tirarnos a la maca, pero en estos procesos de participación en donde la sociedad y el gobierno y los legisladores tenemos que trabajar unidos, son procesos de pasos cortos y quizás medios largos. Yo quisiera iniciar diciéndoles que en junio iniciamos dándoles algunas pláticas sobre los apoyos que da nuestra institución. Quisiera manifestarles también que hemos invitado a varias instituciones privadas y públicas para que les den capacitación en temas sobre el cooperativismo, en temas como la informática. Les hemos dado también apoyo para que asistieran a la Feria Internacional del Calzado en León, que algunos de los compañeros que están aquí presentes fueron, asistieron, y ya esperamos que hayan terminado con los demás. Y yo al ratito les pediría que algunos de ustedes hicieran uso de la palabra para que les dijera cuál fue el compromiso que hicieron después de la visita. Quiero comentarles que gracias al apoyo del señor diputado también invitó a la delegación de la Secretaría de Economía para ver el registro de las sociedades cooperativas, invitó a la Procuraduría Agraria para ver también estos procesos de estos bajos caminos. Y como ven, hemos dado muchos pasos, y ustedes también. Y eso para mí es un gran honor que nos permitan acompañarnos, que nos permitan orientarnos, cumplir con nuestro compromiso de servidores públicos. Y diría yo, hoy llegamos a un momento crucial e importante. El realmente tener un reconocimiento como sociedades cooperativas es un primer paso en la vida, ojo, en la vida en común, porque más adelante nos platicarán que tener esta acta constitutiva es como tener el acta de matrimonio para todos aquellos que estamos casados, ¿no? Es una acta donde se escriben los derechos y obligaciones de cada uno de nosotros. Y yo espero que después de que se las den, pues la lean, la comprendan y vean que hay cosas que tenemos que cumplir, que no solamente es un papel, que no solamente es un documento que les pida al gobierno para acceder a un apoyo. Es básico y fundamental tener esta acta de sociedad cooperativa, porque esto les va a permitir poder vender, que es uno de los principales problemas torales que ustedes tienen. Mucha gente les va a pedir facturas, con esto las van a poder tener. Mucha gente les va a pedir la persona moral, con esto la van a poder tener. En fin, son muchos beneficios los que les va a llevar a estar integrados en sociedades cooperativas. Y yo nada más quisiera manifestarles que en dichas actas ustedes van a poder observar el objeto de estas cooperativas. El objeto son los fines que ustedes deben de perseguir. Y el primordial de ellos es el que ustedes deben de trabajar de manera conjunta. Si no trabajamos de manera conjunta, de una manera leal, con responsabilidad, con compromisos puntuales, para poder
trabajar en común, así como lo hacemos con nuestras esposas o con nuestros hijos, que los ayudamos, no vamos a poder avanzar solos. Y esto es muy importante. Ustedes van a poder ver que ustedes se van a tener que reunir periódicamente y que quizás algunos de los compañeros el día de mañana pues tengan que desertar de las sociedades cooperativas, porque las sociedades cooperativas son como la familia. Hijos nacen, hijos se van o hijos se mueren, hijos o hijas, ¿no? O a veces hasta la pareja. Y en estas sociedades pues hay una cláusula que habla de la división, de la separación, de la exclusión. ¿Por qué? Pues porque a veces no hay un entendimiento, no hay esa cooperación, no hay esa ayuda mutua que nos debemos de brindar unos a otros para poder salir adelante. En fin, no quisiera yo abundar mucho porque a lo mejor es un tema del señor diputado y de la abogada que nos acompaña. Y sí quisiera yo decirles que este apenas es como la cuarta parte del camino. Y entonces tenemos que perseverar y seguir siendo constantes. Yo diría, ¿qué nos falta? Que tenemos que llegar rapidito a ese punto. Es a tener listos nuestros proyectos productivos o nuestros proyectos de inversión para que la institución que hoy represento les pueda hacer entrega de los apoyos económicos para cada una de las sociedades cooperativas con base en las necesidades reales que tengan para poder producir, para poder vender una mayor cantidad de guaraches, para que puedan aspirar a mejores mercados. Eso es algo de lo que nos falta por hacer, que lo tenemos que tener antes del 15 de diciembre. De aquí el compromiso, creo que ya Octavio ha avanzado con nuestros trabajos, y si no los vamos a reforzar en estos días, mandando a un compañero para que esté aquí algunos días y pueda ayudarles a que estos documentos, a que estos proyectos estén debidamente integrados. Vamos a continuar con algunos eventos para fortalecer aún más el trabajo en común, el trabajo entre ustedes, y así como lo hacen al interior de su familia o con sus obreros o empleados, pues también podamos unirnos un poco más entre todos, porque aquí se trata de echarle un montón, porque tenemos que vender y vender bien y vender grandes volúmenes, y para eso pues, juntamos con muchos aliados, el señor diputado y una persona de ProMéxico que creo que ya vino y les dio pláticas, y por ahí vamos por el sendero del bien. Finalmente, yo comentarles que por ahí les habíamos comentado la posibilidad de asistir el día 6, 7 u 8 a otra vez a León, porque es la asociación, porque es el evento de la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos para el calzado. Es decir, todos aquellos que venden cuero, maquetas, jefe de un departamento de la Secretaría de Economía Federal encargado de cooperativas, y viene a orientarlos y apoyarlos para hacer las cooperativas para que puedan acceder a crédito. Esta reunión desean que yo les vuelva a dar una plática para ver cómo deben estar sus proyectos, con gusto lo hago y quedo a sus órdenes para lo que sigue. Muchas gracias.